Bueno, continuando con las grandes ideas de las matemáticas, estamos con el libro de Midiendo el cielo y la tierra, la aventura de medir el cosmos de Eratóstenes a la paralaje estelar. Es de Fernando J. Ballesteros. Y vamos a iniciar el capítulo 2, que se llama El tamaño del universo. Necesitamos un código europeo, un tribunal de casación europea, una misma moneda, los mismos pesos y medidas, las mismas leyes. Tengo que hacer de todos los pueblos de Europa el mismo pueblo y de París la capital del mundo. Napoleón Bonaparte, 1812. En definitiva, la forma de la Tierra no es una esfera, sino que está abombada por los polos, como si fuera un melón, concluía el ponente, imitando con las manos la forma de este fruto, mientras toda la audiencia se unía en una carcajada por la ocurrencia. Poco a poco, la sala de la Academia de Ciencias de París se iba vaciando de público, salvo por algunos rezagados que se dirigían a felicitar al conferenciante. Uno de ellos, aguardando en un prudente segundo término, esperó a que el resto se fuera y se acercó al orador, estrechando su mano en un saludo. Enhorabuena, Monsieur Cassini, una charla excelente. Muchas gracias, joven. ¿Es usted miembro de la Academia? No lo conozco. De hecho, soy miembro desde hace unos pocos días, contestó con una sonrisa. Ah, ¿es usted uno de los de la nueva hornada? Lo siento, me perdí la ceremonia de bienvenida, así que sea bienvenido. Ja, ja, ja. Muchas gracias, monsieur. Anoche tuvieron la gentileza de mostrarme el Observatorio de París y pude observar con el telescopio Saturno y la división de los anillos que lleva su nombre. Me honra usted, pero se equivoca de Cassini. Se llama así en honor a mi padre, que es quien lo descubrió. Yo podríamos decir que soy Cassini II. De hecho, he oído que algunos me llaman así.
Así que le ha gustado mi disertación. Ciertamente, cuesta pensar que la Tierra esté abombada por los polos, como un melón. Bueno, no tendría por qué costarle. Es simplemente lo que nos indican las pruebas experimentales. Como tal vez ya sepa, hace 11 años medimos el arco del meridiano que va desde Perpiñán a Dunkerque y puede constatar que un grado de meridiano en la zona norte tiene menor longitud que un grado en la zona sur. Eso solamente puede ser posible si la Tierra, en efecto, está apepinada. Cierto, leí su disertación de 1720, pero la diferencia era muy pequeña, no de apenas 137 toesas. Buena memoria. ¿Cómo ha dicho que se llama? Disculpe, no me he presentado. Soy Pirri Luis Maupertuis. Lo que quería hacer notar es que esa diferencia no se podría justificar perfectamente con un error instrumental de apenas 10 segundos de arco, algo compatible con la precisión típica de un perdone, joven, ¿está usted dudando de mis medidas? En absoluto, no dudo de ellas. Lo que me pregunto es si significan realmente algo. No es solo que la incertidumbre sea compatible con que no haya abultamiento polar. Además, la teoría del caballero Newton sobre la gravitación. Newton no es más que un viejo chocho, cuya vela no tardará en apagarse. ¿Acaso es usted uno de esos que se creen esa tontería de que todos los cuerpos se atraen en virtud de su masa? Bueno, las mediciones del periodo de oscilación de los péndulos que se han realizado en diferentes partes del mundo muestran que estos oscilan más lentamente cuanto menor es la distancia al ecuador. Es un fenómeno que queda perfectamente explicado por esa teoría si asumimos que la Tierra no es apepinada sino achatada. Vaya, un newtoniano, Monsieur Maupertuis, veo que usted no ha entrado en la academia para hacer amigos, contestó, con visible enfado. Además, anoche pude observar que Saturno está achatado, como también Júpiter, por cierto. Meros casos aislados. No se puede generalizar a todos los planetas lo que vemos en dos de ellos. Mis medidas, Monsieur Cassini, créame que no pretendo polemizar, pero las medidas que ha realizado están demasiado cercanas entre sí y la incertidumbre es muy alta. No significa nada. Sería necesario separar más las mediciones para estar bien seguros. Ah, ¿quiere usted separar las mediciones? ¿Qué le parece el Ecuador y Laponia? ¿Le resultan lo suficientemente separadas? Y si me hace el favor, se va usted también a Laponia. ¿Le parece bien? ¿Habla usted en serio? Creo que la Academia aprobaría ¿Cree usted que la Academia aprobaría una expresión así? Que sí, por favor, pídaselo al rey. Hable con Luis XV y convénzalo de que se la financie. Me encantaría ver cómo lo intenta. Y si el rey eventualmente me consulta, no dude que lo apoyaré, lo que sea con tal de tenerlo bien lejos de mi vista. La unidad astronómica. En el capítulo 0
vimos que Aristarco realizó una de las primeras estimaciones de la unidad astronómica, haciendo uso de las fases de la Luna. Fue un método ingenioso que llevó al límite lo que permitía hacer la instrumentación de aquellos remotos tiempos pretelescópicos. ¿Quién le hubiera dicho a Aristarco que 19 siglos después su método inspiraría al astrónomo holandés Christian Huygens una nueva forma de medir la distancia al Sol, gracias precisamente a la invención del telescopio? Huygens se fija en Venus. El uso de este nuevo instrumento de astronomía posibilitó por primera vez mediciones angulares, muy por debajo del minuto de arco. Permitió también observar un fenómeno que ya se había predicho, que los planetas interiores, Venus y Mercurio, presentan fases como la Luna, lo cual resultaría clave para el método de Huygens. Este astrónomo fue uno de los más prolíficos de su época. Construyó el primer reloj de péndulo, descubrió el satélite más grande de Saturno, Titán, y fue el primero en deducir que la extraña formación alrededor de este planeta que Galileo había observado con dificultad resultaba ser un anillo. En 1659, para realizar una estimación de la unidad astronómica, decidió estudiar la posición y tamaño angular de Venus durante la máxima elongación de este planeta. Ese término hace referencia al momento en el que, visto desde la Tierra, Venus está a la mayor distancia angular posible del Sol. Justo en ese momento, la visual desde la Tierra a Venus es tangente a la órbita de este último, por lo que a través del telescopio observaremos el planeta en fase de cuarto creciente o menguante, dependiendo de si se trata de la máxima elongación occidental u oriental, respectivamente, como puede verse en la figura 19. Bueno, aquí en la figura 19 vemos el Sol y vemos dos círculos alrededor del Sol. El primer círculo es donde esa es, digamos, la órbita de Venus, y el segundo círculo más grande es la órbita de la Tierra, y exactamente donde está en la parte más alta, más Venus, exactamente hace un ángulo recto, Sol, Venus y Tierra, exactamente un ángulo recto. Entonces, en este esquema es de la máxima elongación de Venus vista desde la Tierra, momento en el cual Venus es visto desde la Tierra con una fase de un cuarto exacto, o sea, el radio B del Saturno, RTS, que es el R, bueno, RBS, que es la distancia del Sol a Venus, y RTS, que es la distancia del Sol a la Tierra, y RTB, que es la distancia de Venus a la Tierra. Son respectivamente las distancias de Venus al Sol, de la Tierra al Sol y de la Tierra a Venus durante la máxima elongación. El ángulo alfa, que se ve ahí, es la distancia angular entre Venus y el Sol, visto desde la Tierra, y el ángulo beta, el tamaño angular aparente de Venus. Bueno, esa es la figura 59, figura 19. Si comparamos esta imagen con la figura 7, la semejanza con el diagrama de Aristarco es evidente. Cuando aquel año, en 1659, Venus estaba en fase de cuarto creciente, Huygens realizó mediciones de la distancia angular entre el Sol y Venus, ángulo que hemos llamado alfa en el dibujo, y del tamaño angular del propio planeta, Venus.
etiquetada como beta en la figura. Obtuvo respectivamente los valores de alfa igual a 46 grados y beta igual a 24 grados. Una vez conocidos estos ángulos y asumiendo que el radio de Venus es igual a la de la Tierra, es decir, unos 6.350 kilómetros de unidades actuales, tenemos todos los datos necesarios para hallar la unidad astronómica. A partir del tamaño angular tenemos que tanto b sobre 2 es igual a 6.350 entre RTB, que sustituyendo el valor de beta y despejando RTB, nos da que RTB es igual a 109.150.000 kilómetros. Por otro lado, a partir del diagrama se obtiene que RTS coseno de alfa es igual a RTB y sustituyendo alfa y despejando, obtenemos que la distancia de la Tierra al Sol es RTS es igual a RTB entre coseno de alfa, es igual a 157.125.000 kilómetros, lo que supone un error por exceso en el cálculo de la unidad astronómica de solo el 5%. Una vez conocida la distancia de la Tierra al Sol, Huygens podía usarla para estimar la distancia a las estrellas. Se propuso averiguar cuán lejos estaba Sirio. Para ello asumió que esta estrella era similar al Sol y se construyó una placa con minúsculos agujeros de diferentes tamaños. Tras pasar la noche observando el brillo de la estrella para memorizarlo, al día siguiente observó el Sol a través de cada uno de esos agujeros, intentando hallar cuál proporcionaba un brillo similar al de Sirio. Lamentablemente, todos los agujeros brillaban más que esta estrella, así que adquirió un conjunto de cuentas de vidrio opacas para atenuar el brillo. Finalmente concluyó que el brillo aparente de Sirio era 800 millones de veces más débil que el del Sol, lo que equivalía a un diámetro 28.300 veces mayor. Es decir, Sirio debía estar 28.300 veces más lejos que el Sol, o lo que es lo mismo, usando el valor para la unidad astronómica que había obtenido, 4.4 billones de kilómetros en unidades actuales. Su resultado era unas 20 veces menor que la distancia real, ya que desconocía que Sirio tenía un brillo intrínseco 25 veces mayor que el Sol, pero no está nada mal. Al lector avispado, tal vez se le haya disparado alguna alarma durante los párrafos anteriores, y es que la medida de Huygens de la unidad astronómica tiene trampa. Asume que Venus y la Tierra tienen tamaños similares, a pesar de que nada indicara que esto tuviera que ser así. De hecho, hizo una estimación similar con Marte, asumiendo que éste también tenía un tamaño parecido a la Tierra, o siendo más justos con Huygens, asumiendo que en promedio la Tierra era un planeta representativo y tenía un tamaño equiparable al de los demás. La gran suerte de Huygens es que, efectivamente, resulta que Venus y la Tierra tienen tamaños muy similares. Como hemos visto, no tuvo tanta suerte al hacer una asunción análoga en el caso de Sirio. Sin embargo, dado que ese dato no podía justificarse en su época, en su momento no se consideró una verdadera medición de la unidad astronómica. Midiendo el mundo en toesas. La auténtica medición de la distancia Tierra-Sol necesitaba, no obstante, un requisito previo: mesurar con precisión distancias de larga base sobre la superficie de la Tierra. Un siglo antes,
Un médico francés con inquietudes astronómicas, Jean Fernel, ya había demostrado que era posible medir con precisión distancias entre dos emplazamientos, utilizando para ello métodos mecánicos. Lo hizo como parte de un procedimiento de su invención para determinar el tamaño del orbe, como narra en su libro Cosmo Teoría, 1528, y que en cierta forma rehacía el de Califa al-Mamun, pero en plan barato. Fernel recorrió en una carreta el camino que unía las ciudades de París y Amiens, habiendo asumido que estaban en el mismo meridiano, y ciertamente la diferencia de longitud es de apenas 3 minutos, al tiempo que iba midiendo la altura del Sol y contando las vueltas que daban las ruedas de la carreta, hasta que observó una variación en la altura del Sol de 1 grado. Conociendo el perímetro de las ruedas, en ese momento calculó la distancia recorrida y obtuvo que 1 grado de meridiano equivalía a 57.020 toesas. Pero ¿cuánto es una toesa? Afortunadamente, los franceses fueron pioneros en eso de la estandarización, y aunque la toesa, definida como 6 pies, presentaba variaciones regionales, sí existía un estándar desde la Edad Media. En una pared de las escaleras del Castillete Grand Chaillet de París había fijado una barra de hierro con 2 espolones, la distancia entre los cuales definía la toesa de París, que equivalía a 1959 milímetros. La existencia de esta barra está constatada desde 1394, aunque se sabe que es muy anterior, y fue la toesa usada por Fernel. Con ella, el valor para el perímetro de la Tierra resultaba en 40.212.8 kilómetros. Un error ciertamente minúsculo, teniendo en cuenta la imprecisión del método empleado. Pero este método solo era aplicable sobre terreno llano, donde fuera posible desplazarse en línea recta entre ambos emplazamientos. En general, para las mediciones de grandes distancias se estaba imponiendo la triangulación geodésica gracias a los nuevos teodolitos, básicamente un pequeño telescopio unido a unas escalas angulares graduadas que permitían mediciones con precisión de pocos segundos de arco. Con esta técnica, a partir de 2 localizaciones remotas que estuvieran separadas por una distancia bien conocida, podía hallarse la distancia respecto a una tercera localización arbitraria. Para ello se observaba esta última desde las 2 anteriores, midiendo el ángulo entre la primera y la tercera ubicación y el ángulo entre la segunda y la tercera. Con esto se construía el triángulo y se obtenía la longitud de los 2 lados que faltaban por conocer. Luego, cada uno de estos lados podía usarse de nuevo como base para triangular la distancia a un nuevo sitio y, en definitiva, extender la red tanto como se quisiera. Véase la figura 20. Este fue el método que usó Jean Picard entre los años 1669 y 1671 para realizar el mapa de toda Francia. Bueno, aquí en la figura 20 está un ejemplo de creación de una red de triangulación geodésica desde 2 puntos geodésicos entre los que dista una longitud bien conocida. Se miden los respectivos ángulos a un tercer punto geodésico y se construye un triángulo completo.
A partir de cualquiera de estos dos nuevos segmentos de ambos, se puede hallar la distancia a un cuarto punto geodésico por el mismo método, y así sucesivamente. Con la red bien construida, resulta trivial hallar, por ejemplo, la distancia entre el primero y el último punto de la red geodésica. Bueno, por cierto, en 1688, justo un año antes del inicio de las mediciones de Picard, se acababa de redefinir el valor de la toesa, dado el deterioro sufrido por siglos de uso de la barra situada en el Grand Châtelet. El superintendente de edificios, artes y manufacturas, Jean-Baptiste Colbert, decidió sustituirla por una nueva barra con sendos espolones. Por desgracia, el trabajo no fue lo suficientemente minucioso y la nueva toesa resultó algo más corta, de 1949 milímetros. Ante el escándalo que se levantó, Colbert negó el error en un principio, pero tras demostrársele que la nueva toesa era un efecto de 0.5% más corta que la anterior, Colbert no solo no dimitió, sino que ordenó que a partir de entonces ese sería el valor correcto de la toesa. Uno de los resultados del cartografiado de Picard fue que corrigió notablemente la extensión del territorio francés, en lo cual el cambio de patrón de la toesa jugó un papel secundario, lo que propició la queja del rey Sol Luis XIV. Francia ha perdido más territorio a manos de sus astrónomos que de sus enemigos. Este cartografiado incluyó una medida de algo más de 1 grado de meridiano al norte de París, del que se extraía que 1 grado equivalía a 57.060 toesas de las nuevas. Esta medida, basada en una nueva metodología científica rigurosa y un patrón estándar bien establecido, fue ampliamente aceptada como válida e incluso Newton la usó para sus cálculos. Con la medida de su amigo Picard como valor bajo el brazo, el astrónomo Giovanni Cassini se planteó la posibilidad de realizar una triangulación a una escala mucho mayor. Cassini, padre, le guiña los ojos a Marte. La primera medida rigurosa en la unidad astronómica tuvo lugar 13 años después de la estimación de Huygens y se la debemos a Giovanni Cassini, el padre de Jacques Cassini, el Cassini del diálogo que iniciaba este capítulo. De origen italiano, Giovanni Cassini se nacionalizó francés y acabó dirigiendo el Observatorio de París, y fue así el primer director de una larga saga familiar cercenada por la Revolución Francesa. Cassini decidió triangular la distancia a Marte, midiendo desde dos localizaciones distantes en la Tierra la paralaje del planeta cuando estaba cerca. El punto débil del plan era justamente conocer bien la distancia entre estas dos localizaciones, ya que ésta dependía de cuán bien se conociera el verdadero tamaño de la Tierra. Afortunadamente, Cassini contaba con las mediciones de primera mano, concluidas en 1671 por Picard. En 1672, tenía lugar una oposición del planeta Marte. Las oposiciones tienen lugar solamente con planetas que orbiten más lejos del Sol que nuestro planeta
y reciben ese nombre porque desde la Tierra, el Sol y el planeta en cuestión están en direcciones opuestas. Véase la figura 21 derecha. Exacto, o sea, aquí tenemos, por ejemplo, el Sol, y luego tenemos la Tierra, y luego tenemos Marte. Entonces, y están en oposición, están digamos, los tres alineados con el Sol. Bueno, los dos alineados con el Sol. Por motivos obvios suponen el momento de mayor cercanía a la Tierra. La idea de Cassini era observar al mismo tiempo y desde dos localizaciones remotas cuál era la posición aparente de Marte respecto a la estrella, a fin de medir su paralaje. En una triangulación, cuanto más grande sea el tamaño del lado conocido del triángulo, mayor precisión se tiene, por lo que mandó a su asistente Richter a la Guayana francesa a observar Marte mientras él lo observaba desde París. La sincronización de las observaciones astronómicas no representaban un problema. Métodos como el de los eclipses de las lunas de Júpiter lo podían garantizar, y las mediciones astronómicas también permitían conocer con precisión las coordenadas geográficas de ambos lugares de observación. Con el factor de escala que proporcionaba la equivalencia de entoesas de 1 grado sobre la superficie terrestre, se podía calcular la distancia en línea recta, la cuerda, entre ambos emplazamientos, que resultaba ser de unas 3.7 por 10 a la sexta toesas, a aproximadamente 7.211 kilómetros. La variación angular debida a la paralaje que se midió una vez comparadas las observaciones de ambos equipos fue de poco más de 1/3 de minuto de arco, concretamente 0.35. De ello se obtiene una distancia durante la oposición entre Marte y la Tierra de 7.211 entre tangente de 0.335 minutos es igual a 74 millones de kilómetros. Por otra parte, del periodo orbital de Marte, t igual a 1.88 años, y usando la tercera ley de Kepler, r al cubo sobre t al cuadrado es igual a 1, veas el apartado Las leyes de Kepler del capítulo 1, en la página 67, se puede calcular que la distancia entre Marte y el Sol es r igual a 1.88 a la 2/3, que eso es igual a 1.523 unidades astronómicas. Por tanto, la distancia entre la Tierra y Marte durante la oposición será de 1.523 menos 1, o sea, 0.523 UA. Y dado que esa distancia que hemos dicho es igual a 74 millones de kilómetros, se obtiene que la unidad astronómica vale 74 millones entre 0.23 igual aproximado a 141 millones 500 mil kilómetros. De nuevo, un error en torno al 5%, aunque ahora por defecto.
Corroboraciones desde el sofá. Mientras tanto, en Inglaterra, un astrónomo más perezoso realizaba la misma medida sin necesidad de moverse de su observatorio en Derby. Se trataba de John Flamsteed, quien pocos años después sería el primer astrónomo real y futuro fundador del Observatorio de Greenwich. Flamsteed decidió que, en lugar de trasladarse a otro lugar de la Tierra, fuera la Tierra la que se trasladara por él. Así que realizó una medición de la posición de Marte poco después de la puesta de sol y una segunda poco antes del amanecer. Calculando lo que se había desplazado él debido al giro de la Tierra alrededor de sí misma y a su traslación alrededor del Sol, estableció su línea base para la triangulación. Este procedimiento era más impreciso. Para empezar, durante las medidas, el propio planeta Marte se movía, aunque realizó la medición en el momento de máximo movimiento retrógrado de este planeta, a fin de minimizar este efecto. Y por otro lado, para calcular cuánto se había movido la Tierra alrededor del Sol en el tiempo entre las medidas, necesitaba conocer la unidad astronómica que era justamente lo que quería hallar. Pese a ello, la estimación a la que llegó Flamsteed no distó mucho a las de Cassini y Huygens, a aproximadamente 140 millones de kilómetros. Sin duda, la coherencia entre las tres mediciones, obtenidas por métodos muy diferentes, debió de proporcionar bastante confianza a los astrónomos del siglo XVII, indicando que el valor real debía de estar muy cercano al de estas estimaciones, lo cual era cierto. La forma de la Tierra. Una sospecha que apareció durante los proyectos de triangulación geodésica terrestre sugería que la Tierra no era completamente esférica. Como se ha visto en la recreación al inicio del capítulo, Jacques Cassini, el hijo de Giovanni, continuó en 1718 el trabajo de Picard de la medición del meridiano, extendiendo su medida hacia el sur hasta Collioure, una localidad cercana a Perpiñán, y hacia el norte hasta Dunkerque. Cassini se dio cuenta de que si tomaba las medidas realizadas desde Collioure hasta la latitud de París, obtenía un resultado promedio de 57.097 toesas por grado, mientras que si hacía lo mismo, la misma operación para las medidas entre París y Dunkerque, este valor era menor de 56.960 toesas, lo que ciertamente apuntaba que la Tierra presentaba una forma apepinada. Por otro lado, la nueva mecánica de Newton predecía que, por el contrario, el planeta debía de estar achatado por los polos a causa de la fuerza centrífuga del giro. Los notables éxitos de la nueva teoría llevaron a los científicos ingleses a clamar contra la valía de las mediciones realizadas al otro lado del canal. Pronto, estas dos opiniones derivaron en un serio debate entre la ciencia francesa y la inglesa, en el que se mezclaban tanto argumentos científicos como políticos.
unos franceses, unos españoles y unos ingleses. Para colmo, una nueva generación de científicos franceses comenzó a comulgar con las teorías newtonianas, enfrentándose al establecimiento científico de la Academia de Ciencias. Estos jóvenes geómetras, como se los llamó, tenían la desfachatez de defender la forma achatada de la Tierra. Uno de ellos era Maupertuis, que extendió los trabajos de Newton y realizó la primera formulación del principio de mínima acción. Sus propios cálculos también predecían que el equilibrio estable entre gravedad y rotación producía la forma de una elipsoide de revolución aplastada en la zona polar, algo que se veía corroborado en otros planetas del sistema solar. Maupertuis y otros miembros radicales de la Academia ponían también en duda la precisión de las medidas del meridiano. Estas nuevas opiniones reavivaron el debate entre ambas posturas y alcanzaron un punto álgido cuando Maupertuis envió sendas memorias a la Academia y al gobierno para convencerlos de la necesidad de llevar a cabo una expedición que zanjeara el debate. Las memorias debieron de ser convincentes, pues el rey Luis XV en 1736 daba orden a la Academia de Ciencias de organizar dos expediciones geodésicas para resolver la controversia. Una partiría a Laponia a medir un grado de meridiano y estaría dirigida por Maupertuis. La otra, dirigida por la Condamine, realizaría esa misma misión en Quito, en el Virreinato de Perú, que por entonces era territorio español. Por esta razón, Francia solicitó permiso al rey español Felipe V para que la expedición de la Condamine contara con todos los beneplácitos y pudiera medir tranquilamente en aquellas tierras la longitud de un grado de meridiano. Felipe V dio su permiso, pero puso algunas condiciones. Dada la relevancia que tenía el debate científico sobre la forma de la Tierra, quiso que la expedición fuera hispano-francesa, financiándola al 50% e imponiendo la participación de dos oficiales como representación española de la expedición. Estos, además de militares, deben estar sobre todo capacitados científicamente, ya que realizarían sus propias mediciones independientes e incluso debían asegurar el éxito de la misión en el caso de que, en caso de ocurrir una catástrofe, murieran los franceses. Los elegidos fueron dos jovencísimos guardia marinas, que habían finalizado brillantemente sus estudios en la Academia de Guardias Marinas de Cádiz y a los que se ascendió a tenientes de navío, un salto de 4 grados. Para la expedición, Jorge Juan, que contaba 21 años, y el que por su brillantez en matemáticas sus compañeros apodaban Euclides, y Antonio de Ulloa, de 19 años. Ambos trabarían una fuerte amistad que duraría toda su vida. La expedición de Laponia fue relativamente sencilla. Maupertuis realizó sus medidas en pocos meses, siendo los abundantes mosquitos el principal problema con el que se encontraron. Sin embargo, las dificultades de la expedición de la Condamine fueron tantas que la medición duró 9 años.
desde 1735 hasta 1744. En este tiempo, los tenientes españoles pulieron sus conocimientos y alcanzaron la maestría científica, y también afianzaron su carrera en el espionaje, ya que Jorge Juan y Antonio de Ulloa tenían órdenes de elaborar un informe secreto sobre la legalidad de la política que realizaba el virreinato de Perú, así como de vigilar a los franceses, pues se temía que estos a su vez pudieran espiar las infraestructuras militares del virreinato. La expedición a Quito se caracterizó por muchísimos incidentes. Los franceses discutían entre ellos continuamente, así que, en parte, para obtener mayor precisión y en parte para relajar el ambiente, se dividieron en dos grupos. Uno que haría la medición de sur a norte y otro que haría el camino contrario. Para colmo, despertaban los recelos de los nativos, que no entendían qué hacían aquellos caballeros. Los habitantes de Cusco pensaron que se trataba de brujos que estudiaban el cielo con extraños aparatos, lo que, junto con cierto asunto de faldas, acabó provocando el asesinato del cirujano de la expedición, y en Lima se armó un buen revuelo, pues se creyó que iban a mover la línea del Ecuador y cambiar el caluroso clima local por uno más frío. Fueron también los indios de Lima quienes les dieron el sobrenombre con el que pasarían a la posteridad, dado el tiempo que habían de permanecer quietos sosteniendo una señal geodésica en lo alto de la cordillera de los Andes, mientras esperaban a que el compañero fuera a la montaña de al lado para realizar la medición. Los lugareños los llamaron los caballeros del punto fijo. Bueno, aquí vemos entonces cómo está melón o sandía. Aquí dice, en el contexto de un planeta achatado polarmente, como es el caso de la Tierra, donde tiene mayor longitud un grado de meridiano medido sobre la superficie el planeta en regiones polares o ecuatoriales. La respuesta es depende de cómo se mida. Como puede verse en la siguiente imagen, en la que se ha exagerado la forma achatada de la Tierra, si desde el centro del planeta trazamos dos ángulos de igual tamaño, aquí de 10 grados para que resulten más fáciles de ver, uno hacia la izquierda, cortado por el Ecuador, y otro hacia abajo, cortado por el polo sur, los arcos comprendidos entre estos ángulos son mayores en la zona ecuatorial y menores en la polar, pero un grado de meridiano no se mide desde el centro de la Tierra, sino desde su superficie. El astrónomo se desplaza a lo largo de la línea norte-sur hasta que la altura sobre el horizonte de los astros al cruzar el meridiano ha variado en esa cantidad. El horizonte define una línea tangente al elipsoide y en general una línea trazada desde el centro del planeta hasta su superficie no es perpendicular al plano del horizonte, como puede apreciarse para variar el ángulo del plano del horizonte en 10 grados, y con ello la altura de los astros es esa misma cantidad. Es necesario recorrer una distancia mucho mayor en la zona polar, parte superior del elipsoide, que en la ecuatorial, parte derecha, dado que la pendiente cambia mucho más despacio cerca de los polos. Bueno, es la diferencia
de longitudes de 10 grados, medida del meridiano en función de cómo se miden y la forma de la Tierra. Bueno, aquí concluimos lo que es la charla del día de hoy. Estamos con el capítulo 2 de nuestro libro de Midiendo el cielo y la tierra, la aventura de medir el cosmos de Eratóstenes a la paralaje estelar, de Fernando J. Ballesteros. Estamos con grandes ideas de las matemáticas. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.